Artículo 3. Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Párrafo 1. El Hijo de Dios se hizo hombre. Punto cuarto. ¿Cómo es hombre el Hijo de Dios? Número 470. Puesto que en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Es decir, la Iglesia está tratando de explicar lo que siempre ha defendido. El hecho de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre implica que Jesús, como todo hombre, tiene un cuerpo y un alma. Sigue el catecismo, pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella proviene de uno de la Trinidad. Por eso lo que Jesús realizó en su cuerpo, por ejemplo, sus palabras, sus acciones, todo, absolutamente todo, bueno, fue una persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero. Entonces Dios, el que perdonó los pecados en ese momento, y según lo narran los evangelios, el que comió y compartió con los apóstoles, el que estuvo en las bodas de Caná, el que fue bautizado en el Jordán, el que murió en la cruz, y el que resucitó, todo eso es uno de la Santísima Trinidad. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Obviamente estas son palabras que nos superan por completo. El Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Es decir, que lo que nosotros vimos de Cristo hacia nosotros y lo que Él nos mostró en sus palabras, acciones, etcétera, su relación con el Padre, con el Espíritu, nos habla acerca de su modo de existencia en la Trinidad. Repito, esto nos supera por completo. Aquí sí es verdad que tenemos que pedirle humildemente al Espíritu Santo que nos ayude, porque no entendemos. No es el caso pues de ponernos ahorita, enfrascarnos a procurar entender. Dejemos que el Espíritu Santo nos vaya llevando hacia la verdad plena. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. Expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. El Hijo de Dios trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. La encarnación nos supera. Este misterio, o sea, tratar de explicarlo con todos sus detalles, nos quedamos cortos. Y como lo hemos dicho en reflexiones anteriores, cuando uno trata de razonarlo todo y comprenderlo todo, termina por negar verdades de fe. Y fíjense, eso es lo que viene a continuación, cuando nos habla de el alma y el conocimiento humano de Cristo, número 471. Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el Verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana. ¿Ves? Lo que decíamos ahorita, el tratar de comprenderlo todo, cómo es esa unión indisoluble, estrecha, profunda entre la humanidad y la divinidad de Cristo. Entonces termina uno por tratar de ajustar las cosas. Entonces lo que hace este señor Apolinar de la Odisea es decir, bueno, mira, no hubo alma, sino la parte espiritual la asumió el Verbo y en un cuerpo humano X. Entonces fíjense, o sea, tratar de razonar la cosa, y eso por supuesto no lleva a nada bueno.
Aquí lo que procede es ser humilde y acoger la enseñanza de la iglesia. 472. Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Como tal, este no podía ser de por sí ilimitado. Se desenvolvió en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Entonces, es decir, Jesús como hombre tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a correr, a jugar, ayudar a su mamá en las primeras de cambio, en los oficios, saber cómo se cocina, cómo se lava. Es decir, todo eso lo tuvo que aprender él como verdadero hombre. Es decir, él no vino aquí sabiéndolo todo. Y por eso cuando él llega, por ejemplo, cuando se perdió en el templo, el quinto misterio que nosotros rezamos en el Santo Rosario, en los misterios de gozo, cuando él se perdió en el templo, él estaba en ese proceso de conocimiento. ¿Ve? No es que él se las sabía todas más una. Entonces Jesús, el super niño, que como se las sabía todas, le cayó la boca a más de uno, ¿no? Jesús estaba en ese proceso de aprendizaje, pero no cualquier aprendizaje, claro está. Pero estaba aprendiendo. El hecho de que Jesús pasara con María y José sometido a su autoridad durante 30 años, que es lo que nosotros tenemos pues por tradición y por fe, no es fruto de la casualidad, sino que ese aprendizaje, un aprendizaje en la obediencia sencilla, humilde, silenciosa de cada día. Todo eso pues como parte del proceso formativo de este crecimiento en el conocimiento humano de Jesús. Por eso, sigue el catecismo, el Hijo de Dios al hacerse hombre quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, e igualmente adquirir aquello que en la condición humana se adquiere de manera experimental, lo que decíamos ahorita, comer, caminar, etc. Eso correspondía a la realidad de su anonadamiento voluntario en la condición de esclavo, en las palabras pues de San Pablo. Número 473. Pero al mismo tiempo, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo, que se había revestido de la condición humana, no por su naturaleza, sino en cuanto estaba unida al Verbo. La naturaleza humana, en cuanto estaba unida al Verbo, conocida todas las cosas, incluso las divinas, y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Es decir, y fíjense, es bueno hacer una acotación, todo aquel conocimiento que estaba sometido al espacio y al tiempo, Jesús lo fue aprendiendo. Pero todo aquel conocimiento que viene de Dios, ya el Hijo de Dios lo tenía, pues lo conocía. Esto es un gran misterio de nuestra fe. Fíjese, esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. Porque Jesús sabe que Dios es su Padre, porque ese conocimiento lo tenía desde siempre. Eso no lo aprendió él, eso ya lo tenía, vamos a decirlo de esta manera. No lo aprendió, bueno, mira, ¿será que yo soy o qué veo? No, había una relación directa. Por eso cuando en aquellas palabras de Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Porque sabe que Jesús, que el Padre se lo ha revelado, porque precisamente en esta relación con el Padre, esta relación eterna, Jesús pues sabía que el Padre se lo había dicho a Pedro, y por eso reafirma pues esa profesión de fe que él hace. Sigue el catecismo. El Hijo, en su conocimiento humano, mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres.
O sea, Jesús sabía lo que había en el interior de los hombres. Por eso Jesús, como dice el evangelista San Juan, sabía quién lo iba a entregar, sabía que los apóstoles lo iban a dejar solo, sabía que en el corazón de muchos lo que había era sencillamente interés, mala intención, ¿ve? Sobre todo aquellos que se acercaban a preguntarle de manera capciosa para hacerlo caer, a ver cómo, de qué hablaba, qué barbaridad decía. Todo eso lo sabía el Señor. 474. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia y los designios eternos que había venido a revelar. Es decir, hay una estrecha unión entre el conocimiento humano y la ciencia que ya Jesús poseía, pues, posee por ser segunda persona de la Santísima Trinidad. Fíjese, lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo, sobre todo cuando Jesús se le pregunta por cuándo sucederán todas estas cosas, el fin del mundo, como uno lo llama. Jesús dice, nadie sabe, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Era que Jesús lo desconocía, ¿no? Que Jesús no lo reveló, porque no convenía a la salvación. Recuerden que el Señor nos ha revelado todo lo necesario para nuestra salvación. Jesús no vino aquí a decirlo todo para satisfacer la curiosidad de todos. Por eso Él, como verdadero Dios, aunque sabe todas las cosas, sin embargo, en atención a la revelación, en atención a la salvación, ocultó las que era necesaria ocultar. La voluntad humana de Cristo, número 475. De manera paralela, la Iglesia confesó en el Sexto Concilio Ecuménico que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre, ha querido humanamente todo lo que ha decidido divinamente con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Entonces en Cristo había dos voluntades. Obviamente las dos voluntades estaban en sintonía. Y por eso lo que dice el catecismo acá es importante, que la obediencia de Cristo no fue una obediencia fingida, fue una obediencia sincera, una obediencia plena. Por eso Jesús ha querido humanamente todo lo que ya en el seno interno de la Trinidad se había decidido. Aquí podríamos pensar, por ejemplo, en el pasaje de la Transfiguración, cuando Moisés y Elías se acercan para hablarle a él de su tránsito, de su pasión, de su Pascua. ¿Ve? O sea, vamos a decirlo así, que a nivel de la Trinidad ya eso estaba decidido. Ahora la voluntad humana de Cristo se suma y se somete de buen grado a esa voluntad de Dios. Aquí es donde está una gran diferencia con nosotros, porque muchas veces obedecemos, pero a regañadientes. Obedecemos porque, bueno, no queda de otra. ¿Ve? No, Señor, la obediencia que Cristo nos está enseñando es una obediencia plena, radical, profunda, ¿no? Una obediencia por amor. Entonces aquí tenemos que revisarnos cómo está mi voluntad con respecto a la voluntad de Dios. Porque recuerden, si el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad, para que conociéramos el amor del Padre, para que alcanzáramos la salvación, bueno, obviamente que yo también estoy en vamos a decirlo así, en este movimiento, ¿ve? Y entonces estoy llamado a acoplar mi voluntad con la voluntad del Padre. Entonces, quiero todo lo que Dios ha decidido para mí. Esto es interesante
Porque nosotros podemos decir, no, no, sí, yo quiero ir al cielo, yo quiero, no sé, yo quiero ser santo o cualquier otra afirmación semejante. Pero lo puedo decir en ciertos y determinados momentos. Pero hay otros donde estoy ahí rebelde, resistente, porque no estoy de acuerdo con lo que me está pasando, no estoy de acuerdo con la voluntad de Dios, porque esto tiene que ser así o asado. ¿Ve? Y nos ponemos en esa línea del cuestionamiento, la murmuración. Y bueno, pasamos porque no nos queda de otra. Pensemos, por ejemplo, en una enfermedad. Nadie quiere enfermarse, eso, a todos nos pasa. Entonces, ante la realidad de la enfermedad, que Dios la ha permitido para nuestra salvación, ¿obedecemos voluntariamente? ¿O nos estamos resistiendo? Dios mío, cúrame, Dios mío, no sé, muestra tu poder, Dios mío, muestra tu gloria, quítame esta enfermedad, si tú me la quitas, Señor, yo voy a servir todos los días en la iglesia, voy a ir todos los días a misa, bastante que voy a hacer oración. O sea, y le hago esa, digamos, vamos a llamarlo como esa especie de negocio, esa especie de canje al Señor. O sea, mi salud por las misas diarias. Porque es que yo no quiero estar enfermo, yo no quiero padecer, yo no quiero sufrir, yo no quiero problemas. Entonces es importante que nosotros revisemos esto.